Esta no es la primera imagen. Bueno, igual les voy, seguramente en breve se va a mover la imagen. Eh, Como les contaba Nacho hace un ratito, el sistema circadiano se sincroniza a partir del ciclo, principalmente a partir del ciclo de luz-oscuridad del ambiente. ¿Sí? Entonces, la retina tiene fotorreceptores. En los mamíferos solo hay fotorreceptores en la retina. Estos fotorreceptores están en unas células ganglionares que no son ni los conos ni los bastones, son que tienen unos eh, fotorreceptores particulares que son los que dan la señal al núcleo supraquiasmático. Esa señal, que es una señal distinta a la señal de visión, digamos, a todas las señales que van a las zonas donde armamos las imágenes de lo que vemos, ¿sí? Estas son otras terminales nerviosas que van a los núcleos supraquiasmáticos y sincronizan los ritmos, el ritmo del núcleo supraquiasmático con el ciclo externo de luz-oscuridad. A partir de ahí, y puedo enganchar con esta imagen, el núcleo supraquiasmático, como también les contaba Nacho, señaliza a diferentes núcleos del cerebro que controlan diferentes funciones fisiológicas, ¿sí? Entre las señales que emite el núcleo supraquiasmático, vía sistema nervioso simpático, va a señalizar a la glándula pineal. El neurotransmisor que más importante en esta vía es la norepinefrina o noradrenalina, que es lo mismo. De esta manera, el núcleo supraquiasmático le va a decir en qué momento del día, ¿sí? De las 24 horas del día, tiene que sintetizar melatonina. ¿Sí? Entonces, la síntesis de melatonina por la glándula pineal está controlada a través de vías nerviosas directamente por los núcleos supraquiasmáticos. ¿Y ahora qué le pasa? Bueno, entonces el núcleo supraquiasmático va a sintetizar melatonina y la melatonina, además de todas las funciones que ya vamos a ver, señaliza también al núcleo supraquiasmático. Le va a dar una señal negativa, ¿sí? Es un ciclo de retroalimentación negativo que también colabora con la regulación del ritmo circadiano de melatonina, ¿sí? La melatonina es la hormona que vamos a llamar sincronizador endógeno, ¿sí? Es uno de los sincronizadores endógenos más importantes. No es el único, y vamos a ver un poquito mañana de glucocorticoides, porque ese es el otro gran sincronizador, que son hormonas que se sintetizan por nuestro sistema y que van a ser reguladas por el sistema circadiano. Entonces se sintetizan en forma circadiana y van a controlar una gran cantidad de funciones en forma circadiana. Entonces, volviendo un poco a la melatonina, se considera una neurohormona porque tiene funciones similares a neurotransmisores, pero también es una hormona que está en circulación y que tiene distintas funciones en distintos tejidos. Se secreta durante la noche, es la que se llama también hormona del sueño, y ahora vamos a ver algunas cosas relacionadas con el sueño. Entonces, se sintetiza durante la noche. ¿Por qué? Porque durante la noche es cuando recibe la señal. Acá está el núcleo supraquiasmático, que viene la señal desde la retina y señaliza a la glándula pineal, que se encuentra en esta zona, y sincroniza la glándula para que secrete melatonina durante la noche, y esta melatonina va a tener diferentes funciones en distintos órganos y tejidos, que después vamos a ir a todas estas funciones puntualmente. Es una enzima, es una hormona cuya síntesis está principalmente regulada por una enzima
¿sí? Está regulada por varias enzimas, pero la que más control circadiano tiene es esta ANAT, y además es una hormona que no se guarda sintetizada, sino que cuando recibe la señal se activa esta enzima, se sintetiza y se secreta directamente a la sangre y al líquido cerebroespinal. A ver si me da bolilla. Hoy no es el día de mi computadora, o puede que esté andando mal internet, ¿eh? Cuando se pone tan lenta por ahí en la conexión y no es solo la computadora, porque está muy intensa. Perdón, una Sí. consulta, Natalia. ¿Vos querés enviarme la presentación y por ahí yo te la puedo pasar desde mi compu mientras vas hablando? Yo por si tu conexión por ahí es inestable y no Lo que se puedo banca hacer, sí, compartir. podría hacer. Lo que pasa es que si salgo de acá me pongo a mandar y como está, voy a tardar, me parece. Ok, Voy ok, a probar nada, apagando la cámara. A ver dale, si la conexión apagando la cámara mejora. dale. Bueno, no me responde ni eso. Ah, bueno, ahí pasó. Ahora cuando vuelva, como que no me responden ni los botones. Em, Bueno, de esto les hablaba hace unos minutos. Creo que alguna cosita por ahí, si no ahora chequeamos si no quedó algo por decirles en la imagen anterior. Además de ser sintetizada por la glándula pineal, la melatonina es sintetizada por otros tejidos, ¿sí? Por otros tipos celulares, como los nombro acá. Pero la principal, la mayor cantidad de lo que está en sangre es la que viene de la glándula pineal. Por ejemplo, en el sistema gastrointestinal, los niveles pueden llegar a ser de 10 a 100 veces mayores a los séricos, pero son sintetizados en el tracto gastrointestinal y funcionan en ese lugar. No, no es la mayor parte de la melatonina que está en circulación, ¿sí? La mayor parte de la hormona que está en circulación viene de la glándula pineal. Recién les contaba también la principal enzima que es regulada es la ANAT, pero también hay otra enzima que es regulada en forma circadiana y que es importante para la síntesis, pero no es la limitante. La limitante es la ANAT. Y bueno, esto es un poco de lo que ya les comenté. La señal de la luz, cuando llega al núcleo supraquiasmático, le va a enviar a la pineal una señal inhibitoria. Entonces, cuando hay luz, vía núcleo supraquiasmático, se inhibe la producción de melatonina. Cuando deja de haber luz, que es a la noche cuando nos vamos a dormir, corta esa inhibición vía núcleo supraquiasmático y entonces la glándula pineal puede sintetizar melatonina. Y entonces este grafiquito que ven acá abajo eh, es un ritmo de melatonina. Si es melatonina medida en diferentes horarios en un individuo, en el suero de un individuo, ¿sí? Y como se ve, los niveles aumentan durante la noche. A ver si ahora me deja cambiar de imagen. Difícil, ¿eh? Nati, si la pones en medio que no sea presentación. A ver si por ahí camina mejor. Vamos a probar. Ahí ven, Sí, porque si le doy más zoom va a tapar un pedazo de la imagen. A ver, por ahí camine mejor. Igual está demasiado lento. Puede ser que no me estén dando bien el internet, ¿eh? Porque esto ya es como demasiado. Eh,
Bueno, algunas cositas que ya les dije. La melatonina entonces es considerada un sincronizador endógeno. ¿Por qué? Porque responde directamente a la luz vía núcleo supraquiasmático y va a regular en forma circadiana. Ahora vamos a ver una lista enorme de funciones en distintos órganos y tejidos. Entonces, la vamos a llamar vamos a decir que es una clave temporal, ¿sí? Para todas estas funciones, y que se utiliza también como marcador de fase circadiano. ¿Qué quiere decir? Que para saber en qué fase circadiana está una persona o para ver si está sincronizada internamente, se usa, en humanos se usa mucho la melatonina, de diferentes formas. La melatonina se puede medir tanto en saliva como en sangre. Se mide fácil en los dos lugares y si no, se puede medir el opuesto de la melatonina, digamos, tiene un comportamiento inverso, la sulfoximelatonina, que se me chispoteó alguna letra, sulfoximelatonina, que es el metabolito que me dice que, me pregunta si Jamardo Juan, si admite, no sé si admito acá o... entonces, la sulfoximelatonina es el metabolito que se excreta de la melatonina. Entonces, también se puede medir este metabolito en orina y va a tener el comportamiento opuesto, ¿sí? Cuando suba la melatonina en sangre, va a bajar la 6-sulfoximelatonina y viceversa. Es otra manera de medirlo. Y para usarlo como marcador de fase circadiano se usa lo que se llama Dim Light Melatonin Onset. Se habla de esta sigla. Y lo que quiere decir es que lo que se busca es el momento en que la melatonina comienza a subir. ¿Y por qué dim light? Dim light es luz tenue, porque, como dijimos, la luz inhibe la secreción de melatonina. Entonces, en humanos, cuando uno quiere medir digamos, el momento en que la melatonina comienza a subir, es el que vamos a llamar onset, y lo usamos como marcador de fase, como marcador de los ritmos, digamos. El onset de melatonina tiene que suceder en el momento en que uno se va a dormir. Cuando esto no sucede, empezamos a tener dificultades, digamos, para no meternos por el momento ahí. Entonces, para medir este parámetro, como la luz inhibe la melatonina, esto se hace con luz tenue, se tiene a las personas en luz tenue desde rato antes de la hora de dormir hasta rato después, y se le va tomando, en general, muestras de saliva en distintos momentos, se va midiendo melatonina en todos esos momentos y se va viendo cómo la melatonina viene planchada, digamos, viene bajito, y en un momento, en un horario determinado, va a empezar a subir. Ese momento es el que se registra. Cuando las personas tienen trastornos circadianos, el momento en que la melatonina comienza a subir no coincide con el momento en que la persona se va a dormir o se debería poder dormir. Y en muchos casos ese es el motivo de no poder dormir, digamos. Que eso ahora algo les iba a comentar, cuando el ritmo de melatonina está desfasado del ritmo de sueño, o sea, del horario real en el cual uno se va a dormir, lo que empieza a suceder es que uno duerme mal, digamos, tiene un sueño de menor calidad y por tanto descansa menos. Por eso en humanos se utiliza este parámetro para evaluar la sincronización. Los modos de acción de la melatonina es vía distintos receptores. Tienen los que se llaman MT1 y 2, que son de alta afinidad, y MT3, que es de baja afinidad. Cada uno de estos receptores se expresa en distintos tipos celulares y están acoplados a distintas vías de señalización. Entonces, dependiendo de qué receptor sea y de qué célula sea, es la función que va a desencadenar la melatonina. Si no se puede hablar con melatonina de una función única. Va a depender de cada tejido y de cada célula en particular, lo que haga la melatonina. Entonces,
se expresa tanto en cerebro, como les decía, la melatonina tiene un montón de funciones centrales, y en periferia. El que está más, el receptor que más se utiliza o que más se expresa en el cerebro es el MT1 y en periferia el MT2, pero no son excluyentes. Tanto en el cerebro van a estar estos receptores en distintos núcleos y va a desencadenar distintas señales, y lo mismo pasa en distintos tejidos periféricos. Por ejemplo, el hígado, el riñón, el corazón, las células inmunes, el páncreas, el intestino, el pulmón, tienen receptores para melatonina, principalmente estos MT1 y MT2. Los MT3, como son de baja afinidad, tienen menos cantidad, digamos, de funciones. También viene lenta. Entonces, ahora vamos a pasar, por eso les decía que es más o menos, era cortita la clase. Esperen que ya que me deja, no, me quiero chequear si no me olvidé de decirles nada. Antes de pasar a las funciones, les muestro esta imagen. Que no les mostré antes, solo a modo de resumencito de lo que veníamos diciendo. Ciclo de luz-oscuridad señaliza la retina, esto señaliza a los núcleos supraquiasmáticos. De noche, esta señalización activa a la glándula pineal y esta produce melatonina. De día, esta vía neural está inhibida, ¿sí? Entonces, eso hace que haya melatonina durante la noche. La melatonina también regula a los núcleos supraquiasmáticos. Esto es para que la mayoría de las funciones señalizan de vuelta a modo de feedback en el núcleo supraquiasmático. Eso es para ajustar, digamos, regular más fino el ritmo. Y por otro lado, la melatonina va a regular distintas funciones que son las que ahora vamos a pasar a ver. Entonces, este es un pequeño resumen. Ahora vamos a ir hablando, porque acá no están todas las funciones, ahora vamos a ir hablando de cada una de estas funciones, ¿sí? Regula el sueño, es antioxidante, inmunomodulador. Vamos a ver varias neuroprotector, vamos a hablar un poquito de todas estas funciones y algunas más. En relación al sueño, como les decía, la melatonina es la que se llama hormona del sueño, ¿sí? Es inductor de sueño. De hecho, el melatol, que es una droga que se vende en la farmacia, se usa para dormir, ¿sí? La gente lo toma cuando tiene problemas para dormir y logra dormir bien, ¿sí? Es un análogo de la melatonina. Entonces, por eso se llama cronobiótico. Y se usa en personas, se usa también en personas que tienen disrupción en los ritmos biológicos. Por ejemplo, hay determinados tipos de cegueras donde están afectadas las células que señalizan al núcleo supraquiasmático. Entonces, esas personas, además de su cuestión visual, no se sincronizan al ciclo de luz-oscuridad. Y entonces en muchos casos eso les trae dificultades, y entonces tomando melatonina pueden sincronizarse. Porque lo que pasa cuando uno no está sincronizado es que termina teniendo energía para hacer cosas en momentos en donde no las tiene que hacer, y termina teniendo sueño en el momento donde tiene que salir a trabajar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los seres humanos dormimos por la noche y durante el día trabajamos, estudiamos, hacemos distintas cosas. Necesitamos todo nuestro cuerpo, digamos, activo durante el día. Si la melatonina y los ritmos biológicos en general están en otra fase, lo que va a suceder es que durante el día estemos cansados, nos sintamos mal y no podamos hacer lo que tenemos que hacer, digamos, y por la noche no podamos dormir. Entonces, esto pasa, bueno, como les decía, en personas que tienen determinadas cegueras que impiden la
la señalización al núcleo supraquiasmático, y también pasa en las personas que trabajan en turnos nocturnos o rotativos, que algo también Nacho les mencionó, que por trabajar durante la noche, y ni hablar si no es siempre por la noche, ¿sí? Cuando es un día a la noche, un día a la tarde. Bueno, para los médicos esto es todo un tema, porque obviamente que hacen guardias, y es necesario que estén trabajando durante la noche. Digamos, lo que sucede de nuevo es que nos desincronizamos del ciclo de luz ambiental, ¿sí? Y ahí es donde empiezan los problemas, digamos. Y otra situación en la que también se dan estas cuestiones es en los viajes transmeridianos, que es lo que se llama jet lag. Cuando viajamos a lugares con usos horarios muy distintos, nosotros viajamos, no sé, por ahí 10 horas, pero por ahí del otro lado son 15 o 20 horas de diferencia, donde llegamos. Entonces, nuestro sistema circadiano está sincronizado al uso horario de donde partí. Cuando llegué, mi reloj interno marca una hora distinta del lugar en donde estoy, ¿sí? Y eso trae un montón de sensaciones, en general, cansancio, problemas digestivos, somnolencia, bueno, distintas situaciones que se van pasando con los días, y esos son los días en que uno se sincroniza al nuevo ciclo de luz, ¿sí? A la hora del lugar a donde bajé del avión, digamos. Esto es un problema en las personas que trabajan en las aerolíneas, que están yendo y viniendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en estas situaciones hay un desfasaje entre el ciclo de luz-oscuridad y el ritmo endógeno. En esas situaciones es cuando se puede utilizar melatonina para ajustar los ritmos internos al ciclo ambiental. Y como les decía, mejora la calidad de sueño, ¿sí? Porque es la hormona porque regula tanto sueño REM como sueño no REM, y entonces es la que, digamos, nos ayuda a dormir, o la que nos manda a dormir, digamos. Es inductor de sueño, eso sucede directamente. La regulación del sueño REM y no REM no es lineal con melatonina. También regulan, pero no de la misma manera. No me quiero meter en las complejidades del sueño REM y no REM, son dos tipos de sueño. El sueño REM es el Rapid Eye Movement, es el que movemos los ojos, digamos. Es un sueño más inestable. El sueño realmente profundo y reparador es el sueño no REM, ¿sí? Y durante la noche hay episodios de REM y no REM, ¿sí? Este sueño es también regulado, no solo el sueño en general, sino ambos tipos de sueños son regulados por melatonina. Y cuando la melatonina está bien sincronizada a nuestro ciclo de sueño, es cuando dormimos mejor, ¿sí? Es cuando el sueño tiene mejor calidad. Por otro lado, también regula la utilización de la energía y la generación de masa corporal, ¿sí? Porque sincroniza la secreción de glucocorticoides, de insulina y de glucagón. Entonces, por ejemplo, en el páncreas, los receptores MT1 y MT2 regulan en forma diferencial a las células alfa, que son las que producen insulina, y a las células beta, que son las que producen glucagón. Entonces, dependiendo del horario y de qué receptor, si es el 1 o el 2, toque, es que se secreta insulina o se secreta glucagón, ¿sí? Entonces, de esta manera, regula los niveles de insulina y de glucagón. Y también regula los niveles de glucocorticoides, ¿sí? Entonces, estas dos, porque señaliza también en la glándula adrenal, que es la que produce los glucocorticoides. Esta
tanto digamos, el juego insulina-glucagón, de esto ustedes seguramente saben más que yo, tanto como los glucocorticoides regulan los niveles de glucosa y la utilización de glucosa, o sea, todo el metabolismo de la glucosa están regulados por estas hormonas. Y a su vez estas hormonas, digamos, la secreción circadiana de estas hormonas está regulada en parte por melatonina. No totalmente, porque también todas estas glándulas reciben inervación del supraquiasmático, que también envía señales, ¿sí? La fortaleza de los ritmos se da cuando todas las señales están sincronizadas, ¿sí? No hay una unidireccionalidad, ¿sí? Entonces, digamos, yo me estoy enfocando en melatonina, pero en realidad todas las señales son relevantes. Y cuanto más en fase están una de la otra, más fuertes son los ritmos y mejor funcionan todos nuestros sistemas. Por otro lado, y en relación con esto, también previene acumulación de ácidos grasos en tejido adiposo e induce diferenciación de osteoclastos y formación de hueso, ¿sí? Entonces juega bastante con toda la cuestión metabólica. Regula también presión arterial y función cardiovascular, que, como todas las funciones del cuerpo, también son circadianas y funcionan diferente de día o de noche. Bueno, esto también está regulado por estos receptores MT1 y MT2. Una de las cosas por ahí más importantes y por ahí más conocidas también de la melatonina es que es un importante antioxidante, porque secuestra o elimina radicales libres, ¿sí? Gracias a eso es neuroprotector y gracias a eso también protege el tracto gastrointestinal, ¿sí? Ven que a través de diferentes receptores va a, por ejemplo, en el intestino, reduce la secreción de ácido hidroclorhídrico y estimula la secreción de bicarbonato. Esto es para reducir la acidez, ¿sí? Entonces, tiene distintas funciones que según el tejido van a, digamos, van a cumplir diferentes funciones y en particular acá la función antioxidante. Sí. Bueno, les decía que también era neuroprotector y hay muchísimos trabajos con melatonina, la mayoría por supuesto son en roedores. Yo igual, digamos, les puse algunas funciones que quizás están muy probadas en animales, mucho más que en humanos, pero que seguramente funcionan de modo muy similar. Lo que se vio es que cuando hay daño cerebral, induce neurogénesis y mejora respuestas motoras, y esto está relacionado con lo que les decía antes de la neuroprotección. Modula también estados de ánimo, disminuye hiperactividad y ansiedad y se utiliza en desórdenes neurodegenerativos como tratamiento y también regula funciones cognitivas. En animales se vio que mejora el reconocimiento de objetos y la memoria espacial, ¿sí? Por estos receptores en el hipocampo. Por otro lado, regula el sistema inmune. Y ahora les voy a mostrar una imagen, tiene un efecto dual, que depende mucho de la situación. Induce secreción de citoquinas y otras funciones, ¿sí? Induce funciones en las células inmunes, o sea, estimula muchas funciones inmunes, pero por otro lado, de nuevo, baja los radicales libres. Tiene un efecto antioxidante. Y esto, cuando hablamos del sistema inmune, es muy relevante porque la respuesta inmune implica un estrés oxidativo. Se producen muchos radicales libres cuando se activa la respuesta inmune. Entonces ahí la melatonina, si bien por un lado activa la respuesta inmune, por otro reduce los radicales libres, ¿sí? Como por ejemplo el óxido nítrico, que es uno de los más importantes. En cuanto al sistema inmune, se habla de un efecto buffer de la melatonina, porque
como les decía, dependiendo de la situación, esto es como una balancita, ¿sí? Acá está ganando el efecto inmunoestimulante, porque pesa más, y acá está ganando el efecto antiinflamatorio, porque también tiene efectos antiinflamatorios. Entonces, en condiciones basales, ¿sí? O cuando hay inmunodepresión, por ejemplo, o en el cáncer o en la vacunación, digamos, son situaciones puntuales y sobre todo situaciones donde o el sistema inmune está en condición basal o está inmunodeprimido, ¿sí? En esas condiciones es inmunoestimulante. Pero cuando la respuesta inmune se activa, como por ejemplo acá está el caso del shock séptico, o el ejemplo de shock séptico, o una encefalitis que es una inflamación en el cerebro, bueno, distintos modelos de inflamación o situaciones de inflamación, en estas condiciones lo que va a hacer es inhibir a la respuesta inmune, ¿sí? Entonces, por eso se le llama que tiene efecto buffer, porque tiene, digamos, funciones dependientes eh, de la situación. Y por último, también tiene efectos en la reproducción, ¿sí? Regula reproducción y maduración sexual, inhibe secreción de hormona liberadora de gonadotropina que controla la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Entonces, de esta manera también controla los ritmos circadianos de las hormonas sexuales, ¿sí? Y también está presente en el desarrollo fetal y en la interacción materno-fetal. La melatonina atraviesa la placenta, es la forma de sincronizarse del feto por la melatonina materna, y luego del nacimiento, también la leche materna tiene melatonina, y eso es lo que sincroniza también al bebé durante los primeros tiempos, hasta que tiene un sistema circadiano más robusto. Y como tiene funciones en la neurogénesis, se cree que también, o hay indicios de que también es importante en el desarrollo neuronal del feto, ¿sí? En todo lo que es el desarrollo del cerebro en los primeros estadios. Bueno, y con esto terminamos. Si quieren hacer alguna pregunta o rever alguna cosita, que traté de hacerla sencillita. Doctora, en relación a la fertilidad masculina, Sí. ¿tiene algún impacto? No leí de hormonas sexuales masculinas, probablemente. Sí, no lo he leído. Dentro de lo que estuve leyendo no las vi nombradas particularmente, pero es probable, es probable. No sé si Sí, no sé bien cómo se regula el ritmo de testosterona, pero seguramente no, de hecho, la liberación del factor liberador de gonadotropina o GnRH, que va a estimular la liberación de LH y de FSH, eso tendría que ver con la secreción de testosterona o de otros andrógenos a nivel del testículo, porque sería la LH fundamentalmente es la hormona que está estimulando la esteroidogénesis, es la que se relaciona con todo lo que es la esteroidogénesis en el hombre, y la FSH es la que estaría más involucrada en todo lo que tiene que ver con las células germinales, con la espermatogénesis. ¿Mm? Yo tengo una pregunta, Nati. ¿Cuál es la función de la melatonina en el tracto gastrointestinal? Y el tracto gastrointestinal es sumamente complejo. Sí, Antioxidante, regulador de pH, regulador inmune. El sistema inmune también está muy regulado en el sistema digestivo.
Sí. Pero sí, esas dentro de lo que yo he leído son las más importantes. Todo lo que tenga que ver con el pH y con los radicales libres y la respuesta inmune. Ok. Otra preguntita, la 6-sulfoximelatonina que vos hablabas que vendría a ser la contraparte de la melatonina, ¿es un metabolito de la melatonina? Sí, sí. Pasa de melatonina a hacer sulfoximelatonina, por encima que no me acuerdo ahora el nombre, Y y ahí hace feedback, ¿cómo? hace como un feedback, ¿La 6-sulfoxi? sí, No, secreta. No, que esa se- es secreta. Bien. Te hago Pregunta, una consulta. Sí. Por ejemplo, en el caso de los narcolépticos, ¿está relacionado con niveles más altos de melatonina o no tiene nada que ver? No sé, no he leído sobre eso, ¿eh? No sé. Hay muchas cosas que se piensa que puede tener que ver la melatonina, pero muchas es como que hay un montón de trabajos que son contradictorios. No sé ahí en ese caso particular. después en todas aquellas personas que toman melatonina porque quieren mejorar su sueño. Eh, de lo que uno escucha así, pero esto es bien de entre casa, es como que no tiene tanto efecto, es por la concentración en que la toman. Por ahí es porque ese no es el problema. Habría que ver si el problema de no dormir bien es por falta de melatonina. En general, las cantidades que se toman son más altas que las séricas, que las normales séricas. O sea, no sé, yo por lo que he visto de cuando se usa como cronobiótico, no sé si es una cuestión de cantidad. Yo creería que no, porque los niveles en sangre son más altos. O sea, los que tenemos cuando tomamos son bastante más altos que los fisiológicos. Por ahí es porque ese no es el problema. Ok. y las personas que toman melatonina, eh, el efecto no es inmediato, ¿no? Es rápido, sí. Ah, es En rápido. menos de una hora se duermen. Sí, es rápido. Por eso se sintetiza, es como que viene plano, plano, plano y de repente se empieza a secretar y pica rápido. Y ahí es cuando nos dormimos. No, es bastante agudo el efecto. Creo que es menos de una hora las indicaciones. Una pregunta, si hay interrupciones del sueño, ¿qué pasa con esas concentraciones? ¿Se mantienen elevadas o caen un poco? Y eso va a depender de la hora, en realidad. Ya, digamos, la melatonina sube cuando nos dormimos, pero más o menos a mitad de la noche empieza a bajar para que después nos podamos despertar. Entonces, dependiendo del momento, va a ser el impacto que tenga. O sea, sube sola y baja sola, digamos. Y si nosotros tomamos antes de dormir, eso va a hacer que suban los niveles, pero eventualmente también la vamos a empezar a excretar y va a bajar. Okay. O ¿A eso sea venía que, la pregunta? o ¿Cómo? sea que, o sea que no, el despertarse durante la noche no estaría, Ser eh, por falta de melatonina. Podría ser por falta de melatonina. De hecho, hay unos claro, trabajos, porque hay una cepa de ratones que es el C57, que es uno de los que más se usa para todas las cuestiones de los ritmos, que produce niveles recontra bajitos de melatonina. De hecho, por mucho tiempo se pensó que no producían melatonina, producen muy poquito. Hacen comparaciones entre cepas de animales, de ratones, que estos que no producen casi nada, y otros que sí producen, y lo que tienen por ahí es el sueño un poco más fragmentado, tienen diferencias en el sueño, y probablemente sean por la melatonina. Lo que pasa es que nada, es un trabajo que comparan por ahí animales distintos, entonces puede haber otras diferencias y eso es lo que después empieza a complicar las conclusiones. Pero sí, el sueño fragmentado o despertarse en la noche puede ser por déficit de melatonina o por que no esté sincronizada la melatonina. Por ahí la melatonina está un poco antes o un poco después de cuando nos estamos yendo a dormir, entonces ya llegamos tarde, digamos. Porque además hay todo un tema con la luz artificial. Nosotros
la naturaleza no, digamos que no nos hizo para estar con luz artificial, y sobre todo ahora que nos vamos a acostar en muchos casos con los teléfonos, todas esas cosas. Entonces, todo eso inhibe la síntesis de melatonina, porque es luz que está entrando por la retina. Entonces, todo eso inhibe la secreción de melatonina. Y eso hace que no podamos entrar bien en el sueño porque no llegamos a los niveles necesarios de melatonina. Entonces, como que digamos que ya arrancamos mal la noche con todo eso. Ok. Una consulta. Uno se supone que comienza a tomar melatonina para regular los niveles de sueño, pero al suspender esa medicación, ¿se vuelve a alterar todo el ciclo nocturno? No debiera. No debiera, porque el punto es que uno se debería sincronizar y tener un ciclo de vigilia-reposo acorde, digamos, que todo nuestro organismo esté sincronizado. La melatonina en muchos casos se usa para lograr esa sincronización. Pero una vez que esa sincronización está, si uno la mantiene, si uno no se está acostumbrado